Bienvenidos al podcast de You Trading, el portal con el mejor contenido para traders. Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del Trader. Yo soy Estefanía Gosser y en el episodio de hoy vamos a inclinar la cabeza hacia arriba y poner la vista en el cielo, porque vamos a hablar de una tecnología que hace pocos años era algo exótico y ahora se ha vuelto parte del día a día de muchos sectores. Me refiero a los drones. El mercado global de drones obtuvo unos beneficios de más de $18,000 millones en 2020 y se espera que esta cifra crezca hasta rozar los $41,000 millones dentro de 5 años. Hasta hace relativamente poco, el uso civil de drones era muy poco común y ahora, sin embargo, mucha gente tiene uno en casa. Para hablar más del mercado de los drones, qué expectativas son reales, cuáles pueden estar siendo sobreestimadas, tenemos hoy con nosotros a Julián Esteves, quien se conecta desde España. Bienvenido, Julián. Hola, muchas gracias, Estefanía. Julián es ingeniero industrial y doctor en ingeniería informática. Actualmente se dedica a investigar en robótica e inteligencia artificial en la Universidad del País Vasco y una de sus especialidades son los drones. Julián, hace ya algunos años que el público general conoció qué son los drones, y esto fue cuando empezaron a aparecer en las noticias a raíz de su uso en la invasión de Afganistán en 2001 y también en la guerra de Irak, entre otros episodios bélicos. Ahora están al alcance de cualquiera. ¿Cuál ha sido el cambio más grande que haya vivido esa tecnología en estas últimas 2 décadas? Bueno, sí, es verdad que se ha popularizado mucho este aparato, esta tecnología, y yo creo que la razón más importante es que se ha abaratado mucho todos los componentes eléctricos. Por otro lado, creo que es muy importante que el dron lleve cámaras, ya que se ha popularizado a través de Internet lo entretenido que era hacer grabaciones de cámara y fotografías poco habituales para una persona que vaya a pie. Entonces, creo que se ha convertido en una especie de entretenimiento, de un juguete incluso para niños, y también se ha popularizado mucho con promesas de servicios de mensajería que han hecho grandes empresas. ¿Y cuáles son los avances más prometedores en materia de drones? Ha habido muchos avances. Hay varios y, bueno, por citar algunos, está la navegación autónoma o la posibilidad de hacer de manera autónoma algunas tareas como coger objetos. También está la visión artificial, que es muy importante y permite que el dron identifique objetos, personas, identifique a otros drones para poder esquivarles. Y también son muy importantes las baterías. Sin embargo, hemos avanzado mucho en los últimos años, pero no hemos llegado todavía a un punto tal y como nos imaginamos en una película de ciencia ficción. De lo contrario, ya tendríamos empresas o negocios que se dedicarían a entrega de paqueterías, cosa que todavía no hemos logrado. Bueno, hablando de eso, ya han pasado casi 10 años desde que Amazon hizo su primera prueba de reparto de productos con drones. Sin embargo, aún no vemos drones trayendo nuestros pedidos cada vez que compramos algo en Amazon. ¿Por qué los drones no se han hecho todavía con sectores como el de la logística? Bueno, no es tan sencillo y Amazon, de hecho, está volviendo para atrás en su negocio de drones y lo está desmontando, según dicen algunas fuentes. Entonces, hay muchos problemas. Voy a empezar por algunos. Hay problemas de fiabilidad. El dron no es tan fiable como una moto o como una furgoneta. El dron puede romperse, caer, etc. Hay problemas de escalabilidad de negocio, de costes. La normativa es muy restrictiva. Tal y como vendía Amazon sus spots, nos imaginamos que todo el mundo vivíamos en una especie de casa con jardín, y eso no es la realidad en la mayoría de ciudades. La geografía misma de las ciudades es diferente. Tendríamos que tener centros de distribución muy cerca de las ciudades para que pudieran hacerse esos repartos tan frecuentes. Entonces, hay muchos problemas técnicos de reglamento y de propia geografía. La implantación de drones solo tiene sentido si rebaja los costes que ya existen o hace una actividad más rápida. Y sí, los drones pueden enviar paquetes más rápido,
en el caso de que todo funcione bien. Pero ¿estamos dispuestos a pagar ese sobrecoste por recibir un paquete más rápido? Hace un par de veranos salió un negocio en una isla de España, en Ibiza, que me parece que es muy característico, que refleja muy bien ahora mismo para qué negocio sirven los drones. Y era un negocio que enviaba comida o champán a yates de lujo que estaban ya en el mar. Esto ocurría en Ibiza. Y ese tipo de clientes estaba dispuesto a pagar un sobrecoste para recibir algo, estuviese donde estuviese, en el mar, ¿no? cerca de la costa, obviamente, pero ese me parece ahora mismo el tipo de negocio que es viable ahora mismo. Gente que está dispuesto a pagar mucho más que lo que costaría llevar una mercancía con moto o furgoneta. Y entonces todas estas previsiones que vemos en las noticias y empresas anunciando que están trabajando en utilizar drones, ¿están lejos de hacerse realidad? Estas empresas consumen mucho capital. Es decir, empresas de servicios de drones no solo tienen que comprar un dron genérico y ponerlo a funcionar, sino que hay que programarlo, etcétera, y eso no es rápido. Consume muchos recursos, ¿vale? Entonces, estas empresas tienen que hacer mucha publicidad o tienen que estar siempre apareciendo en medios especializados, tienen que hacer mucho marketing. Porque ¿qué ocurre gracias al marketing? Que consiguen inversores, ¿vale? Entonces, se trata un poco de una pescadilla que se muerde la cola, de hacer publicidad y promesas para que sigan entrando inversores, para que ellos sigan desarrollando los drones y así que sigan entrando más inversores. Eso en algún momento puede romperse el ciclo y que se vea que detrás de las promesas que hacían las empresas no había más que humo. Entonces, yo creo que tendrán éxito empresas que hagan un servicio con drones que mejore lo que hacía esa empresa sin drones. Por ejemplo, inspeccionar torres de alta tensión o inspeccionar molinos eólicos era algo que sin drones era muy costoso, era muy peligroso y que con drones se logra hacer un poco más rápido, más seguro, etc. No tiene por qué ser que lo importante sea el dron. Lo importante no es usar el dron, lo importante es lograr un método que abarate y haga más rápido y más eficaz la metodología que se usaba antes en esa empresa. ¿Y cuál es el mayor obstáculo que enfrentan ahora mismo los drones para poder despegar y expandirse a otras industrias? Pues, como digo, las mayores industrias en las que pueden tener estos drones cabida son transporte, vigilancia de diferentes escenarios naturales o diferentes fábricas, etc. Pero, como digo, un dron es inestable, tiene que resistir inclemencias del viento, de la lluvia, no funciona siempre, no es algo tan seguro como una furgoneta que funcione bajo cualquier inclemencia del tiempo. Además de eso, hay problemas de normativa, ¿no? La normativa todavía está un poco cerrada y no se pueden hacer actividades de cualquier manera. Tienen que estar lejos de la población, etc. Y para eso hay una normativa, tanto en Europa como en Estados Unidos, muy, muy clara. Y sobre todo, un obstáculo para que se extiendan a otras industrias es que quizás la solución técnica puede ser viable, pero la solución económica no lo es. Puede que exista la posibilidad técnica de que un dron lleve paquetería, pero que no tenga el mercado que pague por ese servicio. Y de lo que nos estás contando, un punto que no había escuchado mucho antes y que me parece muy interesante es el del ruido. ¿Qué tanto trabaja la industria del dron en reducir el ruido de los drones? Sí que se trabaja, pero es inevitable. Sí que ha habido encuestas en diferentes países donde se les preguntaba a los ciudadanos a ver si eran favorables o no favorables al ruido o al transporte de drones, al transporte de mercancías con drones, perdón, y se han negado. Una de esas razones es el ruido. Entonces, una manera de quitarlo es usar drones que tengan un mecanismo de vuelo de ala fija, ¿vale?
Ese mecanismo de vuelo con ala fija, como si fuese un planeador, permite reducir mucho el ruido, pero inevitablemente cuando ese dron tenga que aterrizar en un punto concreto a dejar o a recoger un paquete, inevitablemente va a usar las hélices. Y es las hélices lo que hace mucho ruido, como si fuese un helicóptero más. Entonces, por la propia física, por el propio mecanismo de generación de turbulencias, reducir ese ruido va a ser muy difícil. Y como nos decías también, el tema de la cámara es bastante importante y es lo que ha hecho que los drones crezcan tanto, que su uso y su comercialización crezca tanto en los últimos años. En ese aspecto, supongo que las empresas que invierten en drones y que desarrollan drones son también empresas que tienen tecnología de grabación de vídeo. El aspecto de la cámara es muy importante y es diferenciador. Vamos a ver si me explico. Además de tener una cámara que grabe imágenes o vídeo en el sentido de grabar o vigilar dónde hay un incendio, cómo se propaga, o vigilar que la ciudadanía se comporte como tiene que comportarse y que no salga de un perímetro como ocurría en la pandemia, también hay otras aplicaciones donde se aplica visión artificial para esos drones. Es decir, podemos entrenar un algoritmo de visión artificial para que el dron identifique solo torres de alta tensión, o identifique solo árboles, o identifique solo molinos eólicos. Entonces, normalmente, en esta tecnología de visión artificial y de drones, hay que ser muy, muy, muy especializado. Los drones que no están especializados en nada y que más o menos esquivan todos los obstáculos, esos drones fallan bastante. En cambio, si una empresa solo se especializa en identificar molinos eólicos y desarrolla unos algoritmos de visión artificial que le permita identificar los fallos de roturas, grietas o de rendimiento de una pala de un molino eólico, ahí sí que tiene un nicho de mercado muy dedicado a ese mantenimiento de infraestructuras, pero como digo, es un nicho pequeño. El negocio en este tipo de drones suele ser apuntar muy bien al nicho y hacer drones muy especializados. Y eso me lleva a la pregunta de ¿cuáles son las principales empresas en el sector de los drones? Pues los fabricantes son DJI, 3D Robotics, Unique, Parrot. Esos son los fabricantes. Pero luego las empresas usuarias de esos drones son diferentes. Y pues ahora están siendo usadas por grandes compañías. Lo están usando pues, compañías como Google, DHL, otras empresas de inspección de infraestructuras energéticas, se usan para inspeccionar oleoductos, etc. Pero esos no fabrican drones, sino que adaptan los drones que han fabricado otras empresas para ellos. Vale, entonces estas empresas hacen drones genéricos que luego las compañías que los compran adaptan. Claro, exacto. Si tú quieres que tu dron inspeccione oleoductos, ese dron solo se va a usar para inspeccionar oleoductos y no para vigilar si el incendio se propaga o no, ya que la especialización del dron es clave para tener un rendimiento bueno y que sepa hacer bien las cosas de manera autónoma. Y hablemos de los taxis voladores autónomos, que también son otra promesa que se ha hecho al público. ¿Qué tan avanzada está esta tecnología? Bueno, pues existen coches voladores, pero ya desde hace décadas, que eso es algo que la gente no conoce. Pero el mercado no las ha aceptado, porque eran demasiado caras, las ciudades no estaban preparadas para que un coche despegase y aterrizase, y tienen muchísimos problemas tecnológicos aún. También tienen problemas tecnológicos los taxis autónomos que no sean voladores. Entonces, como he dicho, hay que tener siempre un pequeño hype en este tipo de negocios para que permitan financiarse con capital privado, ya que los bancos tradicionales les cuesta mucho invertir en este tipo de negocios, ya que no tienen seguridad de que vayan a ser viables en un futuro o no tienen una seguridad de que el taxi autónomo volador salga adelante.
El mundo del transporte es indudable que está evolucionando muy, muy rápido, pero yo creo que la solución pasará por la movilidad compartida, la electromovilidad, el transporte público, y creo que el taxi autónomo puede ser algo de un nicho muy, muy pequeño, de personas que se lo puedan pagar, como hoy en día es el de las personas que se pueden permitir alquilar un helicóptero para hacer sus desplazamientos. Y entonces, Julián, tú que eres experto en drones y que sabes cuáles son las capacidades actuales de los drones, cuando ves noticias de empresas que anuncian este gran uso que le van a dar a los drones y no dicen cuándo, inmediatamente piensas que es una cuestión de marketing. Muchos sí, y ya digo, parte del marketing consiste en eso, en atraer inversores y generar expectativas para hinchar una burbuja que igual se explota, igual no. Más o menos, según demuestra la ciencia, las aplicaciones realistas no son tan espectaculares como lo que nos vende el marketing. Y para acabar, Julián, ¿qué podemos esperar que sean capaces de hacer los drones en un futuro cercano, que no hacen todavía? Sí, esto, por acabar la entrevista con una respuesta positiva, sí que va a haber soluciones, y hay ya soluciones. Ahora, además, en Europa se ha implantado la directiva U-Space, que es la parte de regulación, y eso ha abierto mucho el marco legal para llevar a cabo actividades empresariales en Europa. Entonces, dentro de lo que yo estoy viendo que puede funcionar, yo apostaría por la inspección de infraestructuras de manera autónoma, tal y como he comentado. Podemos esperar también de que haya drones que transporten mercancías, pero ojo, siempre y cuando estemos dispuestos a pagar un sobrecoste por la rapidez, o quizás que necesitemos enviar un paquete de medicamentos a una zona de difícil acceso, o una zona o que alguien esté dispuesto a pagar un sobrecoste por recibir ese paquete, como lo que he contado, el negocio de entrega de caviar en yates de Ibiza. También va a avanzar en ámbito de fotografía aérea. Ya hay drones que se usan con los servicios de emergencia en tareas de vigilancia, ya sea policial, de incendios, y también va a avanzar mucho en el ámbito militar. Cada vez va a ser más normal ver drones en conflictos bélicos. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Julián. Nada, un placer. Gracias a vosotros.